En África, de repente comenzó una ola de rebeliones armadas que está desplazando la influencia rusa que el Kremlin construyó durante muchos años. En la capital de Malí, Bamako, y en varias regiones del país, el 25 de abril ocurrieron ataques coordinados contra instalaciones militares que están directamente relacionadas con los rusos. El asunto es que la milicia local en Malí, conocidos como tuaregs, creo que han escuchado esa definición, y que desde hace mucho tiempo lleva luchando contra la presencia militar rusa en Malí. Comenzaron combates activos contra el cuerpo africano ruso, que llegó al país para reemplazar a los militantes del grupo Wagner. Y aquí está lo interesante. Ya en 2024 se informó que esos mismos tuaregs podrían estar recibiendo apoyo militar por parte de la inteligencia ucraniana. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos les pido que se suscriban al canal, denle me gusta al episodio, dejen cualquier comentario debajo de este video y también se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Entonces, la influencia rusa en África, que el Kremlin estuvo construyendo durante años, ahora está bajo una gran amenaza. El 25 de abril en la capital de Malí, la ciudad de Bamako, y en varias regiones del país, ocurrieron ataques coordinados contra instalaciones militares de la junta local y de las tropas rusas. En particular, los ataques se dirigieron a la base militar más grande en Kati, cerca de la capital, donde la mañana del 25 de abril hubo explosiones y varias horas de intensos tiroteos. También se registraron ataques en Kidal, Gao, Sevaré y Mopti. En Bamako, es decir, en la capital, el aeropuerto fue cerrado temporalmente, las calles quedaron vacías, helicópteros militares sobrevolaban la ciudad y testigos informaron de disparos por todas partes y explosiones que seguían ocurriendo. Según testigos, incluso fue destruida la casa del ministro de Defensa, Sadio Camara. Es interesante que el ejército de Malí declaró que el ataque fue realizado, cito, por grupos terroristas no identificados y aseguró que para el mediodía la situación ya estaba bajo control, aunque las operaciones de limpieza continúan. Y según fuentes de Reuters, detrás de los ataques está el grupo Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, vinculado a Al-Qaeda, que pudo haber actuado junto con la alianza Tuareg Frente de Liberación de Azawad. Esos mismos rebeldes Tuareg, si no sabes quiénes son, ahora te lo explico. Este último declaró haber tomado el control de la mayor parte de la ciudad de Kidal, que fue un antiguo bastión de los rebeldes Tuareg. Y bueno, la ciudad de Kidal, les sugiero que la recuerden bien, vamos a volver a ella más adelante, es un punto clave en esta historia. Aquí debo explicar de inmediato por qué este tema es tan importante. Para nosotros, porque podrías decir, oye, África, ¿dónde está Malí? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Para qué necesitamos esta historia? Pero en realidad, en Malí está ocurriendo un enfrentamiento directo entre Rusia y Ucrania. Actualmente, el poder en Malí lo mantiene una junta militar que llegó al poder como resultado de 2 golpes de Estado en 2020 y 2021. El líder de facto del país ahora es el general Assimi Goïta. Consolidó su poder disolviendo los partidos políticos en 2025 y asegurándose el apoyo para extender su gobierno hasta 2035, aunque en 2021 se autodenominó líder de transición. Decía, somos un gobierno de transición por poco tiempo. Pero es evidente que Goïta y la Junta no habrían podido hacerlo solos. Rusia juega aquí un papel clave en garantizar la seguridad y la estabilidad política del actual régimen de Malí, reemplazando a Francia y a los socios occidentales. Tras la salida de las tropas francesas y de los cascos azules de la ONU, la Junta de Malí invitó a los rusos supuestamente para combatir a los grupos islamistas. Al principio eran mercenarios del grupo Wagner y a partir de 2025 fueron reemplazados por el llamado Cuerpo Africano, que está directamente subordinado al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Es decir, en realidad son soldados rusos. Pero eso resultó ser solo la punta del iceberg. Malí, junto con Burkina Faso y Níger, se unieron a la llamada Alianza de Estados del Sahel, orientándose hacia una estrecha alianza con Moscú. Y en los 3 países, los combatientes rusos ayudaron a las juntas a tomar el poder. Y ahora todos estos países, junto con Rusia, coordinan sus posiciones en la Organización de las Naciones Unidas y se oponen a la influencia occidental. A cambio, Rusia obtiene acceso a los recursos naturales y también participa en grandes proyectos de infraestructura y minería. Si hablamos de Malí, ahí hay mucho oro. Y los rusos, en esencia, extraen ese oro de Malí. A cambio, ayudan a la Junta a mantener su poder por medios militares.
Y básicamente, Asimi Goita se mantiene en el poder precisamente gracias a las fuerzas de seguridad rusas que protegen los edificios gubernamentales y ayudan en las operaciones contra los rebeldes. Pero por otro lado, están esos mismos rebeldes tuareg, y aquí se pone aún más interesante. En julio y agosto de 2024, los rebeldes tuareg en Malí infligieron una dura derrota a los militantes del grupo Wagner y a las fuerzas gubernamentales. Y ese mismo día, en ese mismo periodo, para ser más exactos, aparecieron los primeros informes de que la inteligencia ucraniana apoya a los tuareg, la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, precisamente para combatir la influencia rusa, lo que, por cierto, llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas de Malí con Ucrania. Y aquí es importante señalar que en julio de 2024, en la zona de Quinzabatena, esos mismos rebeldes tuareg destruyeron una columna del grupo Wagner, confirmando que tenían información proveniente de Ucrania. Más tarde, los rebeldes tuareg confirmaron contactos con Ucrania, declarando que la inteligencia ucraniana les proporcionó los datos necesarios para los ataques. Ahora volvamos a la ciudad de Kidal, en la que ahora esos mismos rebeldes tuareg están tomando el control. Esta ciudad tiene un significado clave, porque en los últimos años ahí se encontraban las fuerzas que apoyaban a la Junta de Malí, incluyendo a mercenarios rusos del Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Paralelamente, el 25 de abril, los tuareg atacaron las posiciones de esos mismos rusos en las ciudades de Kati y Bamako. Los expertos califican lo ocurrido como el mayor ataque coordinado de los últimos años y una prueba seria para el régimen encabezado por Assimi Goïta. Y es importante que las autoridades de Malí dependen en gran medida precisamente de la presencia rusa. Pero los rusos, como pueden entender, ya están debilitados por la guerra en Ucrania. Por eso también es importante para nosotros discutir y analizar estos acontecimientos en Malí. Saben, sin restarle importancia diciendo que está lejos, en algún lugar de África. Y agregaré en este episodio otro tema que no está relacionado con África, pero sí con la caída de la influencia de Rusia en el mundo. Ese mismo día, el 25 de abril, la Agencia Espacial Europea desmanteló el complejo de lanzamiento para los cohetes rusos Soyuz ST en el cosmódromo de Kourou en la Guayana Francesa. Claro, esto ya no es África, es Sudamérica, pero aún así. La torre móvil de servicio de 52 metros fue destruida por una explosión, y eso es lo que están viendo ahora en sus pantallas. La infraestructura restante, incluyendo el complejo de ensamblaje y pruebas, el ferrocarril, el almacén de oxígeno líquido y las estaciones de abastecimiento, se transferirá a la startup Maya Space. Es una filial de la empresa francesa Ariane Space, creada para lanzar un nuevo cohete. El primer lanzamiento está previsto para el año 2027. Y aquí quiero señalar que la cooperación entre la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, que duró 15 años para poner en órbita naves espaciales, se interrumpió debido a la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2020 y fue entonces cuando en Francia entendieron para qué necesitaban cooperar con los rusos, para qué los necesitamos. Y entonces se fundó la compañía Maya Space, que reemplazó a los rusos. En marzo de 2025, la compañía Maya Space firmó su primer contrato comercial para los lanzamientos del cohete Maya, en interés de la empresa francesa ExoDrail. En enero de 2026 se firmó un acuerdo con Eutelsat para el lanzamiento del satélite OneWeb. Pero hoy los franceses decidieron deshacerse definitivamente del vestigio ruso en su territorio de ultramar. Así es como Putin volvió a superar a todos, tanto en África como en Sudamérica. Rusos, alégrense. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o con una suscripción de patrocinio de pago. A través de los enlaces y datos en la descripción de este video, ahí dice apoyar al canal Alexei Pichi. Elijan cualquier formato de apoyo que les sea conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que le den a este canal. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.